Muy bien, vámonos rápidamente. Vamos a hablar un tema que se llama enfermedades pulmonares de tipo laboral. Miren, voy a empezar con una reflexión importantísima para abordar este tema sobre el fenómeno de la respiración. Miren, el fenómeno de la respiración es extremadamente importante porque gracias a este fenómeno de poder respirar, pues estamos vivos y estamos en el planeta Tierra. Para que se den una idea, tuvieron que pasar muchísimas cosas y millones de años en lo que nuestro planeta se fue creando, se fue transformando y así se fue generando los primeros esbozos de vida a través de ensayo y error y especies rarísimas y se empezaron a dar las primeras amebas y estas formas amorfas en la superficie del agua. Conforme fueron evolucionando también a través de miles y miles de años se fueron dando los hemátodos. Después empezamos a ver algunos anfibios que ya se empezaron a aparecer. Estos anfibios, obviamente, los primeros animales que aprendieron a respirar debajo del agua fueron los peces. Empezaron a salir algunos anfibios y detrás de toda esta gran historia de miles de años, ¿qué creen? Miren, aparece esta especie rarísima que a la fecha yo todavía no la entiendo muy bien, que se llama la raza humana, que finalmente somos una especie aerobia, que necesitamos respirar. Y gracias a toda esta evolución, esta transformación hace miles de años, pues miren, nuestro planeta tiene una superficie con una concentración solamente del 21% de oxígeno. Y gracias a este 21% de oxígeno, que la verdad es poco, podemos vivir, podemos sobrevivir y subsistir como especie a través de la respiración que hacemos día a día. Imagínense cuántas veces inhalan y exhalan en un día. Entonces, les pido que hagamos conciencia y reflexionen sobre la importancia del fenómeno de respirar, considerando que el 78% de nuestra atmósfera pues es nitrógeno. Y este fenómeno de la respiración a esta concentración de oxígeno es tan importante que basta con que nos encierren en un cuarto que disminuya la concentración de oxígeno a 19.5%, o que nos vayamos a escalar ahí de esas grandes montañas, altitudes mayores de 2,000, 3,000 pies de altura, para que la concentración de oxígeno pues, se empiece a alterar y nos genere muchas dificultades, inclusive al riesgo, al grado de perder la vida, ¿no? Entonces, entendamos rápidamente este fenómeno para que veamos la importancia de estudiar estas enfermedades. Entonces, miren, de forma anatómica, las vías aéreas se dividen en dos: vías aéreas altas, vías aéreas bajas. El aire entra por cavidad nasal, es lo más común. Saben que tenemos dos fosas nasales, llega a las cuanas, tenemos tres cornetes, superior, medio e inferior. Se hace una turbina adentro de esta región anatómica de la nariz, donde se calienta y se pegan muchas impurezas, que es esta imagen que pueden ver aquí. Se ve más marcada la parte de los cornetes. Entra el aire en la parte posterior, que se llama la nasofaringe. Después el aire también puede entrar por la boca no solo entran alimentos, ¿no? Y tenemos aquí saliva, sino también podemos respirar por la boca. La parte posterior de aquí se llama la orofaringe. Y por último tenemos un límite que se llama la hipofaringe, ¿no? El límite principal está dado por esta membrana, válvula que se llama la epiglotis, que abre y cierra, que nos permite sacar y meter aire. Cuando metemos aire hacemos fenómeno de expansión torácica, una inhalación, y cuando sacamos el aire se da la expiración, ¿no? Sacamos CO2. Esta válvula, cuando llega a fallar o hay una disfunción, es cuando decimos luego que se nos fue la comida por otro lado. Tenemos una segunda barrera que tenemos aquí en la laringe, que son las cuerdas bucales propiamente dichas, que nos ayudan también al momento de que sale el aire, vibran estas cuerdas bucales y generamos de esta forma la voz, ¿no? O ruidos, o cantamos, o hacemos un montón de cosas. Entonces, anatómicamente, para que entre el aire y salga, tenemos dos válvulas: la epiglotis, que es un cartílago, y después tenemos la caja de las cuerdas bucales en la laringe, está el cartílago cricoides, y ya cuando atraviesa en esta zona de la parte de la laringe, ahora sí empiezan las vías aéreas bajas, ¿no? Que se compone principalmente de la tráquea. La tráquea, ustedes saben, se divide en dos: bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo, y después ya vienen los bronquiolos, se van ramificando prácticamente de dos en dos, hasta que lleguemos a tener hasta 22 generaciones de bronquios.
Les estoy hablando que en la parte más distal tenemos, esto termina en unos sáculos que se llaman los saquitos alveolares, que es donde ya se da ahora sí el fenómeno de difusión. Todo esto es mientras es entrada y salida de aire. El fenómeno de difusión es cuando ya intercambiamos oxígeno contra CO2 y hay, para que se den una idea, cerca de 6 millones de saquitos alveolares en su cuerpo. Entonces, imagínense la importancia y toda la gran cantidad anatómica que tenemos en nuestros pulmones. Si nosotros tomamos los saquitos alveolares y los desenrollamos, los podemos extender, podríamos abarcar la superficie de hasta 70 metros cuadrados. Prácticamente les estoy hablando de casi la mitad, un poquito más de una cancha de tenis. Entonces, imagínense la superficie pulmonar que tiene, ya desenrollando cada uno de los saquitos y pudiendo hacer todo una alfombra de nuestros pulmones. Imagínense la superficie de absorción tan importante que tenemos aquí. Y por último, pues esto solamente fue la vía aérea. Ahora, todo esto está relleno o adentro de un tejido que le llamamos el parénquima pulmonar, que es como una esponjita que protege o de la masa de la cual está formado el pulmón. Y por último está cubierto por un tejido conectivo, fibroso, muy importante, que se llaman las pleuras. Tenemos una pleura que cubre al pulmón directamente, que es la pleura visceral, y tenemos una pleura que se repliega en sí misma, que le da un segundo vuelta y se pega por esta la caja torácica, que se llama la pleura parietal. Y pues bueno, gracias a estas pleuras podemos mantener la retracción elástica y se hace como una especie de presión negativa con un liquidito que está entre ambas pleuras y nos permite la expansión de los pulmones, ¿no? Y por último tenemos un término que se llama el mediastino. El mediastino es la parte central del tórax donde se albergan principalmente pues, órganos circulatorios, ¿no? Está el corazón, grandes vasos, está la aorta, vena cava superior, de aquí llega vena cava inferior, llega vena cava inferior, a la parte auricular, nace la aorta con todos los troncos que después se van hacia el cuello, y pues la propia aorta se repliega en sí misma y se va por la parte posterior, cruza el diafragma, que es el músculo que divide la cavidad torácica del abdominal. El diafragma es el principal músculo inspiratorio que tenemos en el cuerpo humano. O sea, el 80% de nuestra capacidad inspiratoria se da por este gran músculo que es el diafragma, que es un músculo autónomo, pero es estriado. Pues miren, para que no se les olvide, yo creo que la mayoría de nosotros hemos comido alguna vez arrachera. La arrachera es el diafragma de la vaca. Por eso se ven así las estrías, pero a su vez es un músculo muy, muy delgadito con un sabor exquisito, muy característico, ¿no? Perdón ahí por los veganos, pero bueno. Y pues bueno, esta es la parte anatómica en una forma general de repaso. Entonces, miren, ya entrando más en materia, les voy a pasar rápidamente este videíto. Déjenme ver, compartir sonido. Por favor, si me puedes confirmarle si se escucha bien. Los pulmones son dos órganos Sí, esponjosos se que se escucha. encuentran en el pecho. El pulmón izquierdo está dividido en dos lóbulos o secciones y el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Muy bien, entonces como pudimos ver rápidamente en esa imagen, de forma general los dividimos en lóbulo superior, medio e inferior. Derecho tiene 3, izquierdo tiene lóbulo superior e inferior, prácticamente lo dividimos en dos. Anatómicamente sí hay una región medial, pero se dice que el pulmón izquierdo es más chiquito. ¿Por qué? Pues porque hay un chismoso aquí en medio que se llama el corazón, que todo el tiempo está recargado sobre el pulmón izquierdo, entonces no permite que se desarrolle del mismo volumen contra el pulmón derecho. Entonces, como el corazoncito está aquí metido en medio, está recargado todo el tiempo sobre el pulmón izquierdo, pues por eso se dice que este es un poco más chico, pero son igual de funcionales, se dividen en los mismos segmentos, y de hecho anatómicamente los podemos subdividir para su mejor estudio en numeraciones. Se les da 1, 2, 3 a los superiores, 4 y 5 a los medios, 6, 7, 8, 9 y 10 a los inferiores, y lo mismo así para el pulmón izquierdo, y así podemos tener todavía una mayor definición de dónde pueden estar las lesiones. Un dato interesante, compañeros, en anatomía es que recuerden que cuando baja la tráquea, el bronquio derecho siempre está más rectificado, o sea, está más verticalizado. Contra el bronquio izquierdo, como aquí está el corazón, tiene una angulación un poco más
más cerrada, se cierra a 45 grados, si se dan cuenta hay a quienes llegan 70, hemos visto casos de pacientes casi 90 grados, aquí el bronquio principal izquierdo, pues porque el corazón está aquí recargado, entonces desvía este bronquio. Porque es importante entenderlo. Cuando tengan emergencias por atragantamiento, la mayoría de los objetos caen sobre el lado donde está más verticalizado. La mayoría se va hacia el pulmón derecho. Y miren, no sé, no estoy seguro cuál es la fisiopato, pero ustedes saben que en paciente COVID, la mayoría de la afectación que hubo en la parte pulmonar fue en el pulmón derecho. Yo me atrevería a pensar un poquito en que esto tiene algo que ver, ¿sale? La verdad no lo sé, no es una hipótesis mía, pero es un dato importante anatómico, ¿sale? Muy bien, entonces miren rápidamente la mecánica de la ventilación. La respiración se da en 4 etapas. Primero tenemos la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es cuando entra y sale el aire. Esto se da a través del sistema musculoesquelético, que ya dijimos que el diafragma es un 80%. Tenemos músculos intercostales que también nos ayudan a expander la caja torácica. Y prácticamente la respiración, el fenómeno de inspiración, o sea, meter aire, es un fenómeno activo. Necesitamos energía para que el diafragma se contrae, se expandan los pulmones, rompamos la presión negativa, se mete el aire y el fenómeno de expiración es un fenómeno pasivo, solamente exhalamos. Entonces, cuando exhalamos, se relaja el diafragma, suben los pulmones, se cierran todavía y tenemos un grupo de los intercostales que nos ayudan a hacer la inspiración y es así como sacamos el aire. ¿Sale? Esto fue mecánica pulmonar. 2. Difusión de oxígeno y CO2, ahora sí a nivel de los alvéolos y la sangre. Metemos del aire 21% promedio ambiente y metemos más o menos 21% y exhalamos CO2, ¿sale? Esto es ya lo que sale de los detritus celulares, en que lo tenemos en nuestra sangre, sale el CO2 que se transporta a través de los eritrocitos y ya los eritrocitos a nivel alveolar sacan este CO2, entonces cuando exhalamos tenemos este CO2. Compañeros, recuerden que a los que estamos en Querétaro se publicó que es obligatorio tener medidores de concentración de CO2 para correlacionar probable contagios de COVID o que esté muy saturado un lugar con niveles de CO2, no debemos de rebasar 700 partes por millón y lo que debemos de hacer es que si pasa esto, pues tenemos que ventilar o sacar a la gente o hacer reubicar a la gente, etcétera, ¿no? Por eso es todavía más importante ahorita que tenemos todo lo del COVID, inhalación y exhalación de CO2, ¿sale? Transporte de oxígeno, ahora sí, ya cuando el oxígeno llega a la sangre, los camioncitos rojos se llevan la sangre a todas las células y lo más importante de este fenómeno de respiración, compañeros, para nosotros definimos médicamente el fenómeno de respiración es cuando ya se produce energía, oxígeno a través del oxígeno y a través de lo que consumimos, principalmente ahorita estamos hablando de la energía por el oxígeno, el famosísimo ciclo de Krebs que nos hizo temblar a muchos en la Facultad de Medicina y producimos finalmente ATPs, ¿no? 38 ATPs y hasta inclusive podemos tener algo de producción de ATPs de la respiración anaeróbica, ¿no? Que todos lo hemos vivido cuando hacemos muchísimo ejercicio, no sabemos respirar bien, no nos oxigenamos bien, nos vamos hacia la vía láctica, el ácido láctico, se producen los cristales, ya andamos sufriendo, ¿no? Con los músculos, pero realmente miren, la respiración es producir este oxígeno. Y todos estos pasos pues tienen una regulación importantísima a través del sistema nervioso central. Recuerden que la parte del bulbo, tenemos el bulbo raquídeo, tenemos los centros moduladores de la respiración, tenemos el sistema nervioso periférico con un montón de nervios, ¿no? Que nos ayudan a que funcione bien todos los músculos de nuestra caja torácica y tenemos a su vez también muchísimos receptores, ¿no? Callado aórtico, en la bifurcación de las carótidas, tenemos un montón de receptores para niveles de CO2, principalmente de oxígeno, de hidrogeniones y todo eso, pues hace que se mueva el resto de la parte respiratoria. Entonces, miren qué complejo es estudiar toda esta parte de la parte pulmonar. Entonces, nada más para entender rápidamente la fisiología respiratoria, por favor, Lick, si me puedes ayudar a confirmar si se escucha bien este videito. Resumen. Cuando inhala, Sí, se el aire escucha. ingresa por la nariz Gracias. o boca y se dirige a la tráquea o tubo aéreo. Sí, se escucha En la correctamente. farina, la Gracias. tráquea se divide en dos bronquios.
y luego se ramifica en bronquiolos más pequeños. Los bronquiolos terminan en diminutos sacos de aire o alvéolos. Aquí, el oxígeno del aire que inhala se dirige al torrente sanguíneo y el dióxido de carbono del cuerpo sale del torrente sanguíneo. El dióxido de carbono es expulsado del cuerpo cuando exhala. Muy bien, entonces, bueno, aquí tenemos un videíto más práctico, ¿no? De todo lo que acabamos de repasar en la parte de la fisio pulmonar, ¿sale? Entonces, Cuando inhala, el aire ingresa por la nariz o boca vámonos de y se lleno. dirige a la tráquea o tubo aéreo. Déjenme poner pausa aquí. Entonces, miren, algo bien importante. Aquí estoy haciendo un close-up a una cosa que les quiero pedir que se la aprendan muy bien. Se llama la barrera aire-sangre. La barrera aire-sangre viene de la pared del alveolo. Tenemos un espacio intersticial que está hecho por múltiple tejido conectivo, pero es prácticamente virtual este espacio. Y después viene la pared del endotelio del capilar. Y es aquí a donde se estaciona el camioncito y aquí sale el fenómeno de difusión. Cuando tenemos fenómenos, patrones restrictivos, hables específicamente de fibrosis pulmonar, es porque la fibrosis se da en esta zona. Se engrosa la barrera aire-sangre. Entonces, el espacio nanométrico que hay en estas dos paredes se engrosa aquí a la mitad, entonces le cuesta más trabajo salir a las pelotitas, así como, entrar a las pelotitas de oxígeno, así como salir a las pelotitas de CO2. Y esto, compañeros, es el principio fisiopatológico del patrón restrictivo, principalmente por fibrosis pulmonar. Aquí es donde se da esta alteración en la barrera aire-sangre, ¿sale? Entonces les muestro nada más, también recordando ya la parte de la histología. Aquí está un alveolo, tenemos neumocitos tipo 1, que son los que le dan la estructura de soporte a la parte del baloncito, del globito. Imagínense un balón de fútbol, cada tabiquito del balón de fútbol es el neumocito tipo 1, y adentro tiene un neumocito tipo 2, que son células más complejas, que son las que excretan esta sustancia tensoactiva que le da, el que hace que el baloncito nunca se ponche, por más que entre y salga el balón y por más que le succionen ese airecito al balón, este agente tensoactivo lo mantiene bien inflado. ¿Sale? Neumocito tipo 2. También tenemos pues tejido conectivo subendotelial, que es aquí donde les digo que se da la fibrosis pulmonar. Ahorita vamos a hablar de algunas patologías y aquí estarían los tubos de los capilares y aquí están los camioncitos, ¿no? Los eritrocitos específicamente. Compañeros, esto es la barrera aire-sangre, esto es la barrera aire-sangre aquí. Y también tenemos unos macrófagos, unas células especializadas de defensa que están en gran parte de la parte pulmonar y que estos son los principales actores para producir enfermedades tanto inflamatorias como fibróticas a nivel del intersticio o a nivel de la luz de los alvéolos. ¿Sale? Bien, espero que les haya ayudado un poquito este repaso para entender rápidamente el resto de las enfermedades. Entonces, miren, vámonos con la rinitis alérgica laboral. Su nombre lo dice, es una enfermedad, es una rinitis, es por alergia, se desarrollan por una reacción alérgica a una sustancia concreta tras un periodo de latencia, ¿no? Estuve expuesto lunes, martes, el miércoles empiezo con algunos síntomas, sábado, jueves, viernes ya traigo la rinitis, ojitos rojos, mucho escurrimiento nasal, estornudos, tengo comezón, me siento como mormado, ¿no? Inclusive el paciente se escucha mormado, le cuesta trabajo respirar, hay hipersecreción. La característica principal aquí de la rinorrea es un moco líquido transparente, les da inclusive un poquito de escozor en el epicanto interno de los ojos, se les ponen rojos los ojos, y esta puede ser por un mecanismo mediado por anticuerpos IgE o no, ¿sale? Algo muy característico de esta rinitis alérgica laboral es que el paciente del viernes que sale bien tronado por el cuadro así como alérgico, pasa el sábado, se va, ¿no? Se va el viernes en la noche, está en casa sábado, domingo, inclusive se van por ahí a algún bosquecito, no sé, a Mialco, se van a donde están alejados completamente del alérgeno y el paciente empieza a mejorar, se empieza a quitar propiamente los síntomas, para el lunes están mejor, martes otra vez empiezan raro y el miércoles otra vez ya están muy cargados del alérgeno y empiezan otra vez con la presencia de los síntomas. ¿Sale? Entonces, el tratamiento pues es algo en general sencillo, se dan antihistamínicos orales principalmente, pueden tener esteroides nasales,
algún bloqueador colinérgico que pueden ser estos tópicos, y lo más importante es sospechar el alergeno y por ende evitarlo. ¿Sale? Esto se puede dar mucho en personas que tengan síndrome del edificio enfermo, personas de oficinas, de almacén, donde hay cajas, ahorita con las lluvias, ¿no? Que se puede aspersar más algún tipo de alergeno. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes, pues nada más para evitarlo, y si es necesario, lo reubican. ¿Sale? Entonces, algo muy interesante para que sea esta rinitis alérgica laboral es que primero se van sensibilizando a los alergenos, que les llamamos ocupacionales, ¿no? Que pueden ser desde un montón de elementos. Normalmente no son sustancias químicas, son archiveros con polvo, son mesas, algún tipo de madera, cajas de cartón, te digo, en los almacenes, en las oficinas, ¿no? Por el propio aires acondicionados muy sucios, se va presentando la rinitis ocupacional, va avanzando esta, inclusive a hiperreacción bronquial, y a la larga, ojo, pueden acabar en asma ocupacional. ¿Sale? Entonces tengan mucho cuidado. ¿Cuál es el factor principal que predispone desde la sensibilización a los alergenos hasta acabar en una hiperreacción bronquial o un asma ocupacional? Pues la presencia de atopias, ¿no? Oye, yo desde chiquillo tengo alergia inclusive a cualquier otra cosa, polen, animalitos, etcétera, pues que me puede generar este tipo de alteraciones, ¿sale? Vamos a hablar de la rinitis irritante laboral. Este fenómeno está bien interesante. Miren, se da una irritación de las mucosas. Este sí está causado específicamente por gases, vapores, polvos y humos. Específicamente, ¿sale? No solo afecta la vía aérea alta, nariz, hasta cierto punto laringe, sino que esta afecta, como hay una exposición general a este tipo de sustancias químicas, pues afecta a los ojos, la nariz, se va a la garganta, pero puede evolucionar a laringitis o a neumonía, ¿sale? Les voy a platicar rápidamente del síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea superior. Es un síndrome muy importante, donde los signos y síntomas persisten después de una exposición única y elevada a un irritante. Compañeros, es pregunta de examen. Síndrome de disfunción reactiva de la vía aérea superior, cuando hay una exposición única y elevada a un irritante. Algo sí característico es que debe de ser a un irritante, ¿sale? Entonces, el diagnóstico y manejo se debe sospechar ante la mejoría durante las noches, o cuando ya los quitamos obviamente de la exposición. Puede disminuir los fines de semana. Estoy hablando de elementos que tengamos, neblinas o concentraciones de polvos constantes durante la jornada de trabajo, y cuando el paciente se va a descansar, disminuye mucho la sintomatología. Y aquí lo más importante es obviamente identificar, reducir la exposición, y el manejo prácticamente es con esteroides. ¿Sale? Ahora, les voy a hablar, no sé si ustedes recuerden una terrible tragedia, 2, 3 de diciembre, porque fue en la madrugada prácticamente y continuó el resto del 3 de diciembre, 1:25 de la mañana, en 1984, en Bhopal, India, una tragedia con gas. Hubo una terrible fuga de isocianato de metilo, que es un elemento que sirve para realizar insecticidas. Se descargaron miles y miles de toneladas, no solo en la fábrica, sino que esta nube de gas tóxico se movió a toda la comunidad, y gran parte de la comunidad, además de tener desafortunadamente fallecimientos instantáneos, empezaron a tener exposición a este tipo de químico. Dijimos que es un irritante, exposición única, hicieron síndrome de difusión respiratoria, no solo de la vía aérea superior, sino que a la larga también tuvieron un daño específico en la parte pulmonar, donde después de años y años se volvieron hiperreactores y tuvieron bronquitis químicas. Y este tipo de fenómenos, compañeros, no se manifiestan de inicio, pues es por la exposición al gas, pero realmente el cuadro, ¿no? de la disfunción respiratoria, que también ya cuando se va a la parte pulmonar le llamamos RATS, de vía aérea superior es con S y el otro es con R, eh, generan una hipersensibilidad terrible. O sea, hay pacientes que están completamente sanos, se exponen al gas y de repente pueden durar años y años siendo hiperreactores bronquiales a cualquier otra cosa, y obviamente a muchísimas cosas que no eran.
eran sensibles, ¿no? Entonces, miren aquí nada más para que se den una idea de cómo amaneció ese día Bhopal, India, ¿no? Después del gaseamiento y prácticamente fumigaron a toda la comunidad. A las 24 horas después, ¿no? La mayoría de las afectaciones oculares, ¿no? Toda la gente que estuvo obviamente muy cerca de la zona de tragedia. Y miren, para que se den una idea, una nube tóxica que se formó, se extendió a las áreas pobladas en base a la dirección del viento. Muchas personas a 2 kilómetros de la planta, donde vivían aproximadamente 10,000 personas, se informó que entre 4 minutos murieron 150 personas, 200 quedaron paralizadas a los 4 minutos y unas 600 personas quedaron inconscientes de inmediato. Y hasta 5,000 personas sufrieron graves daños. Muchas intentaron huir, pero ¿qué creen? Lo hicieron en dirección al avance de la nube. Se alcanzó. El estimado es que hubo miles de muertos y más de 180,000 heridos, ¿no? Ahora imagínense cómo queda la parte pulmonar. Sale, cambiamos de tema, enfermedades de senos paranasales, algo mucho más benigno, más tranquilón. Recordemos que tenemos los senos frontales, los senos maxilares en la parte anterior de la cara, son parte del macizo facial. Lo normal es que estén huecos y nos sirven para darle eco a la voz, ¿sale? Hay enfermedades por infecciones, que es lo más común, que se llaman la sinusitis, y estas, para la parte laboral, ocurren cuando se acumulan líquido, que permiten que muchos microbios se multipliquen, ¿no? La fisiopatología, rinitis alérgica o irritación, estasis ciliar, inflamación de las mucosas y obviamente esto los lleva ya como en última fase a la infección. Así es como se ven los senos paranasales de forma normal y así es como se ven ya ocupados, ¿no? Por exceso de moco líquido. Y para la parte laboral, esto se relaciona a los trabajadores que trabajan el cuero y la madera, ¿sale? Principalmente, ubíquense en trabajadores de talleres chiquitos, ¿no? De que confeccionan ropa, que hacen zapatos. Ahora imagínense León, Guanajuato, ¿no? Que se dedican a todo esto, pues puede llegar a ser común tener este tipo de enfermedades, ¿no? Y a su vez también aquellos que hacen refinación de níquel, cromo y plata, ¿sale? Aguas, compañeros, porque habemos muchos de nosotros que tenemos sustancias químicas que se utilizan principalmente en áreas que llamamos como fosfatizado, que están a base de níquel. Y el níquel, compañeros, es cancerígeno. ¿Y a dónde creen que da el cáncer por exposición a níquel? Pues en los senos paranasales, ¿sale? Entonces, atención con estas exposiciones si alguno de ustedes tiene en sus áreas de trabajo. Patología de la laringe, vamos bajando un poquito a la vía aérea. Se presenta por exposición principalmente a irritantes químicos inhalados, ¿sale? Exposición a irritantes químicos inhalados. Puede presentarse como una roquera temporal, es una roquera temporal irreversible. Puede haber estenosis laríngea que se presenta después de una lesión, pues, que es principalmente por inhalación de humo. Miren, la estenosis laringe es algo bien, bien curioso y le genera mucha ansiedad, se siente muy feo. No sé si alguno de ustedes comiendo alguna vez se le haya ido algún alimento que esté muy picoso. Yo recuerdo alguna vez un compañero que tuvimos que se estaba echando unos dorilocos bañados en salsa, estaba hablando cuando de repente, pues en vez de estaba hablando, se abre el epiglotis, parte del alimento irritativo entra, toca, miren, de acordarme, me dio tos, toca las cuerdas bucales y lo primero que hace la parte, tanto de las cuerdas bucales como la epiglotis, por instinto cierran de inmediato. Se llama un espasmo laríngeo, estenosis laríngea. Cuando se cierra, dice aquí no entra más ningún otro irritante. El problema es que no entra ningún otro irritante, ni entra ningún tipo de aire, ni de oxígeno, ni tampoco sale nada. Entonces, este espasmo les dura menos de un minuto normalmente al paciente, pero pues el paciente siente que se está ahogando, ¿no? Por más que trata de jalar o meter aire, no puede y no puede y no puede, hasta que de repente esta zona a través del nervio vago, es un par craneal, el 10º par craneal, recibe un estímulo, le manda un estímulo directo a la parte del bulbo y le dice, oye, ¿qué onda? Tienes que vivir. Abre la laringe, se abren las cuerdas bucales, se abre la epiglotis, cuerdas bucales, y solo así podemos dar la bocanada de aire, ¿no? Este sistema, compañeros de protección, saca muchos sustos, pero es la principal causa de ahogamiento. Cuando una persona está inmersa en el agua, estas estructuras detectan
que hay un elemento que no es aire, se cierran y llega un momento donde tarde o temprano se van a abrir, a pesar de que lo tratemos de controlar, se va a abrir la epiglotis, se abren las cuerdas bucales, entra agua, químico, lo que ustedes quieran, y es lo que puede causar la muerte o lesiones irreversibles. ¿Sale? ¿Qué es lo que va a generar la patología laringea? Pues disfunción de cuerdas vocales, ¿no? Un estridor episódico con ronquera, dificultad para respirar y sensación como de compresión. Entonces, el paciente al sentir que no puede meter y sacar bien el aire, siente como una sensación de disnea o de opresión en el pecho, y al menos el tratamiento para cuando hay excesivo uso de la voz, como un servidor, el tratamiento es reposo de la voz, no tomar cosas frías ni muy calientes y hacer ahí una serie de ejercicios bucales, que es difícil, me confieso, es difícil llevar ese tratamiento, y hacer una buena hidratación y si es necesario, terapia con esteroides. ¿Sale? Aguas con la laringitis que se pueden dar por exposición a sustancias químicas, por ejemplo, el amoníaco es una sustancia química muy, muy irritante. Bien, hablemos de la disfunción olfatoria. Miren, ahorita que inclusive está muy de moda, ¿no? Por lo del COVID, no solo el COVID da disfunción olfatoria, lo llamamos, cuando hay defectos cuantitativos lo llamamos hiposmia, y cuando hay defectos cualitativos lo llamamos agnosia olfatoria o disosmias. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera es, la hiposmia es que más o menos huelo, no lo percibo muy bien, más o menos, y la agnosia es cuando o no lo huelo, ya no alcancé a oler nada, o las disosmias, en vez de oler algo muy rico, un perfume que huele muy rico, huele como a podrido, huele feo, ¿no? Que no es normal. Recordando que el fenómeno de la parte olfatoria se da con el primer par craneal, el olfatorio, que descansa sobre la base del cráneo en la parte anterior. Discurren los silos del bulbo olfatorio a través de la lámina cribosa y están en la parte más superior de la nariz, y por eso es aquí donde podemos realmente identificar los olores, ¿no? Entonces hay diferentes grupos laborales que les puede generar esta disfunción olfatoria: aquellos que trabajan con baterías alcalinas, los latoneros, limpiadores de tanques y formuladores de pintura principalmente. Hay una sustancia en particular que genera hiposmia o disosmias, que es el sulfuro de hidrógeno. Este es muy, muy característico de producir parálisis olfatoria a concentraciones muy bajas, miren, a 50 partes por millón, con una pequeña exposición al sulfuro de hidrógeno, obviamente en gas, genera una parálisis olfatoria. Esta es aguda y una ventaja es que sí es reversible, ¿no? Entonces, hay así muchas otras sustancias, pero que a mayor concentración, por ejemplo, el ácido sulfídrico, cuando rebasa más de 500 partes por millón, es bien peligroso porque satura el bulbo respiratorio y ya no te permite oler. Ese gas tan característico como de huevo podrido, que lo mismo huele el sulfuro de hidrógeno, a huevo podrido, después de ciertas partes por millón, el sulfídrico ya bloquea por completo el mal olor, y de repente el paciente dice, ah, no, pues ya nomás era como que fue un ratito, pero ¿qué creen? Sigue la concentración, sigue el olor, y él sigue inhala, y ahí vienen las intoxicaciones graves, ¿no? Que ya lo hablaremos en otra clase. Entonces recuerden que la exposición a químicos puede producir hiposmia a partir de la inflamación y la obstrucción nasal. Aquí está el culpable, mira, el sulfuro de hidrógeno. Muy bien. Lesión por inhalación de tóxicos, patología. La inhalación a diversas sustancias tóxicas tienen que ver con diferentes factores, ¿no? Como exposición elevada, la intensidad que se origina, que nos puede llevar desde una alteración respiratoria sencilla, como presencia de tos, sensación de disnea, de saturación, una laringitis, bronquitis, hasta neumonitis química, que puede ser grave o inclusive causarnos la muerte. ¿Sale? ¿Cuáles son los principales factores de gravedad? El sitio de la lesión, las propiedades físicas y químicas del agente. Aquí voy a hacer rápidamente una pequeña pausa. Miren, algo que siempre revisábamos antes de entrar a las refinerías, cuando se iban a hacer trabajos de riesgo con sustancias químicas, lo primero que veíamos en la hoja de seguridad son las propiedades físicas y químicas. Lo que más hacíamos énfasis es en ver la densidad del químico que se iba a utilizar.
Si el químico era más denso que el aire, quiere decir que este, por su propia naturaleza, pues va a estar en las partes bajas y tenemos mayor riesgo de inhalarlo. Si el químico tiene una densidad menor que el aire, pues se va a dispersar muy rápidamente hacia el aire ambiental, hacia la atmósfera y tenemos menos riesgo de contagio. Se los paso como tip, ¿sale? El estar checando esta la parte de las propiedades físicas, obviamente la duración de la exposición, cuánto tiempo estuvo la persona y las ventilaciones por minuto promedio que pudo haber tenido la víctima, ¿sale? Estos los voy a tocar más a fondo cuando hablemos algo ya del tema de tóxico, pero está súper interesante estos dos. Datos clínicos, pues puede haber desde una irritación leve, transitoria de la parte de las mucosas, escozor, me pica, me escurre moquito, puede haber inflamaciones de la vía aérea, edema laringio, que este ya es algo serio, hay que atenderlo médicamente, el edema pulmonar no se diga, hasta hacer un síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto, y el manejo en una forma general, pues es descontaminación inmediata de las áreas, principalmente se maneja agua, hay que tener cuidado con aquellas que no sean compatibles al agua, hay que dar oxígeno complementario. Aquí viene otro tip, nunca pongan oxígeno humidificado cuando tengan un paciente con alteración en las vías aéreas por ácidos. Repito, nunca oxigenen un paciente con humidificador o con agüita si tuvo alguna irritación o alteración de las vías aéreas con agentes ácidos. El ácido con el agüita que le meten a través del oxígeno reacciona más y va a generar mayor alteración. ¿Sale? Ahí todo el mundo me crucificaría ahorita. No, doctor, el oxígeno no se puede poner solo porque irrita más las vías aéreas. Sí, estoy de acuerdo, pero si fue por un ácido, jamás se pone con agua. ¿Sale? Ahí se los dejo de tip. Broncodilatadores inhalados, principalmente son pues los de rápida acción. Puede llegar a esta intubación endotraqueal y ya en el hospital, pues otro tipo de manejo, ¿no? Gasometría, traqueostomía. Ahora, las lesiones por inhalación, compañeros, son más comunes de lo que creemos, ¿eh? En muchísimas actividades de nuestras plantas hacen desde esto, de la soldadura, que ahorita vamos a hablar de la enfermedad específica por esto, hasta sanblasteo, utilizan glass bead, utilizan perdigonado, hacen un montón de cosas. Bueno, luego hasta se meten a limpiar fosas y yo les puedo casi asegurar que ni se dan cuenta. ¿Sale? Obviamente puede haber lesiones por inhalación. Bien, hablemos rápidamente del asma laboral. Miren, el asma laboral ya es un fenómeno mucho más complejo. Este se debe principalmente a inhalación de humos, químicos, gases, polvos u otras sustancias que están obviamente relacionadas en ejercicio con motivo del trabajo. Aquí lo que pasa se da una inflamación de la vía aérea, no del parénquima pulmonar, no de la barrera aire-sangre, sino de las vías aéreas. Recordando anatomía, pues toda la parte de la laringe, tráquea, bronquios principales, bronquiolos y todo lo demás que siguen sus ramificaciones. Esto es lo que se inflama, la parte de adentro de los tubos, ¿sale? Esta sí está mediada por infiltración principalmente de unas células de defensa que se llaman los eosinófilos, se genera edema y este edema hace que se vaya cerrando poco a poco la vía aérea y se va dando una pérdida de la integridad del epitelio, principalmente a nivel de los alveolos, ¿sale? Entonces aquí podemos ver una vía aérea ya distal, las vías aéreas antes de que empiecen ya con los saquitos alveolares tienen estas cintillas de músculo, que es lo que estas cintillas de músculo es lo que genera realmente el broncoespasmo, ¿no? Es lo que genera que se cierre todavía más la vía aérea y además, pues que se da una inflamación mediada por eosinófilos. Entonces, imagínense, ¿no? Ahorcamos la microtubería con proceso inflamatorio en la luz y además con unos cintillas que tenemos aquí de músculo liso, que son el sistema nervioso autónomo, que entonces esto evita todavía que entre o salga más el aire. Compañeros, recuerden que el fenómeno del asma, el problema que tiene el asmático no es tanto para inhalar, recordando que la inhalación es un fenómeno activo. Lo que le pasa mucho al asmático es que no puede exhalar. Como es pasivo, suelto mis músculos, el aire tiene que salir, pero pues ¿por dónde sale? Si tengo esto cerrado, ¿no? Tanto la luz como todas las fibras musculares cerradas y es pasivo, pues más bien voy atrapando y atrapando y atrapando aire con todos los cambios fisiológicos y gasométricos que conlleva como tal el asma laboral, ¿sale? Entonces,
Si entendemos esto, en la fisiopato, pues los datos clínicos, obviamente va a haber tos, va a haber sibilancias, ¿no? Traten de sacar aire por esta luz contra esta lucecita, pues ahí luego silba, ¿no? La parte de los bronquiolos terminales, obviamente va a haber disnea y hay una sensación intensa de opresión torácica porque la parte pulmonar está ocupada por mucho aire que no puede salir y que además está rico en CO2, ¿sale? El diagnóstico se da, es importantísimo, los síntomas solo se presentan durante el trabajo, en las siguientes 4 a 8 horas también de la exposición. Hay mejoría muy marcada al cambiar del ambiente laboral y la herramienta principal diagnóstica para esto que les puede ayudar pues, es la espirometría. ¿Vale? La espirometría es un estudio que me encanta a mí, es genial la espirometría, hay muchas cosas que aprenderle a la espiro. El tratamiento, pues ya se puede dar desde oxígeno complementario, se trabaja con beta-agonistas, obviamente broncodilatadores, esteroides inhalados, etcétera, y normalmente ya requiere tratamiento por especialidad. ¿Cuáles son los principales agentes causantes del asma laboral? Miren, de los disocianatos tenemos un montón, el tolueno, el disocianato de tolueno, el hexametileno y el naftaleno, ¿sale? Aguas, porque además estos isocianatos te pueden generar asfixia química, ¿sí? No solo es la parte del cierre del asma laboral, sino que recuerden que los isocianatos también tienen la capacidad de bloquear la cadena respiratoria en las mitocondrias. Hablamos otra vez médicamente de la producción de ATPs y puede ser algo muy, muy grave, ¿sale? Más allá del asma laboral. Los polvos vegetales, por excelencia, son productores de asma laboral, como el algodón, el lino, el cáñamo, el yute, las sales de metales, principalmente las sales de platino, aguas con las aleaciones, ¿sale? Porque luego hay veces que tenemos metales que no sabemos ni qué son y lo único que nos dicen es que son unas aleaciones. ¿Pero de qué? Y volvemos nuevamente a la parte del níquel, ¿no? Recuerden que el níquel, además de puede generar este tipo de patología, es cancerígeno en senos paranasales. Anhídridos ácidos, como las resinas epóxidas, que cada vez yo veo que las utilizan más y más y más, las resinas epóxicas, para pisos y para acabados en paredes, en pinturas y para todo están usando las resinas epóxicas y está todo el mundo, ¿no? Aplicándolas y poniéndolas como si fuera algo realmente inocuo, pero tengan mucho cuidado con esto. Anhídrido trimetílico y el tetracloro oftálico, ¿no? Que pues esto ya es muy específico de aquellos que tengan en alguna planta este proceso. Y ojo, miren los polvos para madera, ¿no? Principalmente la madera de cedro rojo y en general cualquier tipo de acerrín. Si la persona tiene antecedente de atopias, recuerden el ciclo se va sensibilizando, puede tener o no cuadros de rinitis y de repente ya les cayó en hiperreacción y hasta en asma laboral. Y la maderita tiene por excelencia esa característica de generar asma laboral, ¿sale? Es la venganza de los árboles, es la única forma que tiene de vengarse ese pobre árbol destruido. Muy bien. Hablemos de otra patología que se llama la neumonitis por hipersensibilidad. La neumonitis por hipersensibilidad es muy similar al asma laboral, pero la fisiopatología está inducida por inhalación de polvos orgánicos, ¿sale? Específicamente polvos orgánicos. Ya aquí en la diapositiva anterior les mencioné algunos, como el algodón, lino, cáñamo, yute. Cuidado también ahí, por ejemplo, el polvito de madera. Cuidado ahí con los cañeros también, aquellos que trabajen, no sé, en alguna fábrica de cañas, ¿no? Que destilen ahí la caña y todo eso. Les puede dar cierta enfermedad. Y también tenemos otra enfermedad muy, muy característica por un hongo, ¿no? Que crece ahí en la caña. Pero pues simplemente les puede dar una neumonitis por hipersensibilidad. ¿Sale? Esta es una reacción humoral mediada por complejo inmunitario tipo 3 y células tipo 4 y también se le conoce como alveolitis alérgica extrínseca. Compañeros, recuerden bien esta bendita enfermedad. Alveolitis, su nombre lo dice, inflamación de los alveolos, alérgica, o sea, está mediada por reacciones humorales, extrínseca, que tiene que haber un agente externo que es un polvo orgánico para que me genere como tal per se la enfermedad, ¿sale? Miren, les voy a dar un ejemplo clásico de este tipo de enfermedad. Es en aquel personal que está expuesto a aves. Llámese aves desde criaderos de aves, desde aquellos que nomás recolectan
los huevos, las grandes fabricadoras de huevo para consumo humano, donde están todos los gallineros, así en las naves industriales enormes. Aquí en Querétaro tenemos tanto a nivel que le llaman orgánico, ¿no? Local, así chiquitas granjitas, hasta Pilgrims, que tiene ahí granjas enormes. Recuerden siempre a las aves, miren, si hay un animal que nació para ser libre, porque su medio es el aire, son las aves. Pero los seres humanos nos empecinamos en tener aves enjauladas, ¿no? Perdónenme, yo sé que tal vez a algunos de ustedes les encante ahí tener sus aves enjauladas, pero la única forma que tiene de protegerse esa ave, o ahí yo lo llamo pues la venganza del ave, discúlpenme aquellos que tengan este gusto fascinante por estos majestuosos animalitos, es que el excremento del ave, la propia pluma de la escama que va dejando el ave, que la verdad es microscópica y no la vemos, lo único que alcanzamos a ver es el excremento, pero el ave suelta, así como nosotros soltamos piel, el ave suelta de sus plumitas muchas y muchas y muchas escamas. Estas escamas, claro que sí las inhalamos, y cuando las inhalamos nos puede generar un cuadro de alveolitis alérgica extrínseca. ¿Qué es lo más grave, compañeros? Que esta alveolitis empieza con un patrón que sugiere restricción porque se altera la función de los bronquios, pero a la larga sí le pega a la barrera aire-sangre. A lo que voy es que la neumonitis por hipersensibilidad puede generar fibrosis pulmonar y puede ser súper agresiva. Cuando la persona genera o tiene cuadro de fibrosis pulmonar de inicio por una alveolitis alérgica, la fibrosis pulmonar es masiva, progresa súper rápido y el pronóstico es muy, muy malo para el paciente. ¿Sale? Entonces hay cuidado con aquellos que críen aves, se dediquen a granjas de aves, que tengan incluso aves en su casa o que vivan cerca donde hay muchas aves, cerca de iglesias o el vecino ahí cría gallos y lo que quiera, aguas, ¿eh? Aguas, porque luego empiezan a tener muchos síntomas y les dicen que es cualquier otra cosa, pero nunca piensan en esta enfermedad. Se los digo porque ya me ha tocado un par de casos donde hemos diagnosticado este padecimiento y ha sido principalmente por exposición a aves. ¿Sale? Se presenta las primeras 4 a 6 horas después de la exposición intensa. Ojo, aquí el paciente puede tener escalofríos o hasta hacer fiebre, malestar general, tos, cefalea, mialgias y disnea. ¿A qué le suena esto? Pues a COVID, ¿no? Entonces ahí, aguas, diagnóstico diferencial, sospechen siempre esta bendita enfermedad. Diagnóstico, pues ya hay estertores inspiratorios basales bilaterales, ¿no? Pues, y hay algo de acumulación ya de líquido, hay leucocitosis en la BH, la radiografía de tórax presenta un patrón reticular, unas opacidades que le llamamos en parche, y las pruebas de función pulmonar se alteran. Miren, es una radiografía muy característica de este tipo de neumonitis por hipersensibilidad. Un paciente después de 24 horas de exposición intensa, y miren ya cómo se hacen los parches, ¿no? Que se da principalmente en la parte basal, coincide con la clínica por los estertores basales bilaterales, y cuando, si se pueden hacer una espirometría, obviamente se empieza a alterar primero el FEB1, que nos habla de obstrucción, y después ya empieza a haber una alteración en la FEB1 FBC, y recuerden que a la larga puede generar fibrosis pulmonar, ¿sale? ¿Cuál sería el mejor tratamiento? Pues evitar, obviamente, el agente agresor, el agente causal, usar EPP, en dado caso de que así es la naturaleza de la actividad laboral, pónganles el mejor EPP respiratorio que pueda haber, ventilen las áreas, rótenlos, determinen a ver si hay antecedentes de atopias, que no sean hiperreactores bronquiales, que no tengan antecedentes de asmas en la infancia. Y por último, pues el tratamiento es el uso de corticosteroides. ¿Sale? Muy bien. Aquí les repito la de esta. Tenemos la fiebre por inhalación. La fiebre por inhalación es más común de lo que creemos. ¿Sale? Tenemos a muchos de nuestros trabajadores que se dedican a soldar o estar en contacto con algunas sustancias químicas, y más ahorita en esta época, pues todo el mundo pensamos, sospechamos que es COVID o que ya se infectó y que tiene cualquier otra cosa menos esto. Y la pregunta, ¿no? Como nos decía Ramazzini, dime en qué trabajas, ¿no? Y te digo si puede ser o no algún tipo de enfermedad laboral. Entonces, miren, la fiebre por inhalación es un síndrome pulmonar febril, pues obviamente produce fiebre, semejante a un cuadro gripal que reflejan una respuesta clínica similar a la exposición con diversos tóxicos inhalados. Entonces, esta puede ser muy común y la más taquillera por humo de metales,
Yo he tenido pacientes que me dicen, Doc, es que estuvo súper pesada la chamba, trabajé tanto que hasta me dio fiebre, tuve un febrononón en la noche, me amanecí como todo congestionado, con moco. Pues eso fue por la chamba, exceso de trabajo. Traía fiebre, escalofríos, malestar general y me dolían así todos los huesos. Es que eso me pasa cuando trabajo harto, rete harto. Oiga, dona, ¿en qué trabaja? Ah, pues es que soy soldador. Pues ya, prácticamente ya. O sea, el trabajo harto y rete harto y con todo lo que me quiere decir el trabajador, no genera fiebre per se, ¿sale? Y luego les dice que es soldador o que trabaja con algún polímero o que trabaja con polvos orgánicos, pues ya les puso de pechito el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando es por humo de metales, aparece como resultado de una exposición a humos que se producen cuando los metales se calientan por encima del punto de fusión. Ustedes han visto la mayoría de estos, pues más bien para soldar lo tengo que elevar arriba del punto de fusión para derretir ese metal contra el otro metal y yo alcanzo a soldarlo. ¿Sale? Entonces, sí y sí, el soldador va a tener exposición a estos humos metálicos. Ahora, ojo a qué tipo de metales se está exponiendo. Tienen que investigar eso, de qué son las cintillas que utilizan para soldar, qué tipo de metal va a soldar, si es alguna aleación, aguas. ¿Sale? Y aquí está el cuadro clínico. Los polímeros pueden ser fluoropolímeros, cuando se someten a calentamiento, pues desprenden esta parte de la sustancia química y puede generar también lo mismo, irritación ocular, de garganta, sequedad faríngea, tos y puede haber sensación de opresión en el tórax y obviamente por polvos orgánicos, ¿no? Exposición a altas dosis de polvo orgánico, les da igual el cuadro febril, escalofríos, tos seca, disnea, opresión torácica, malestar general, mialgia, cefalea y en algunas ocasiones les da náuseas. Ahorita voy a hacer un cierre comentando un poquito lo del cuadro COVID, ¿sale? Porque si se dan cuenta, pues hay un montón de síntomas aquí. Recuerden, recuerden al teacher Ramazzini, dime en qué trabajas y ahí ustedes pueden empezar a hacer diagnóstico diferencial. Enfermedad pulmonar inducida por metales. Les voy a hablar rápidamente nada más de dos. El metal duro y el berilio. El metal duro es una mezcla de carburo de tungsteno con cobalto. Yo estoy seguro que al menos uno de los compañeros que nos está oyendo aquí tiene por aquí este tipo de aleación. ¿Sale? La presentación clínica es lo mismo que una neumonitis por hipersensibilidad y los pacientes pueden evolucionar también a fibrosis pulmonar. Aguas con este que le llaman el metal duro, carburo de tungsteno con cobalto, ¿sale? Presentan disnea, tos, producción de esputo, inclusive ya en fases avanzadas, opresión torácica y fatiga. Y esto también, este tipo de metales se pueden utilizar que le llaman el metal de corte para cortar inclusive otro tipo de metales. Entonces aguas con estas mezclas. El berilio, metal extensible de peso ligero, tiene un punto de fundición muy elevado, también, pero este genera un trastorno inflamatorio de tipo granulomatoso parecido a la sarcoidosis, se van haciendo como una especie de bolitas a nivel de los pulmones, la parte más característica de la sarcoidosis. El inicio es muy rápido, se da tos, disnea y fatiga, puede haber anorexia. Fíjense que lo más característico patognomónico del berilio es que el paciente empieza a tener pérdida de peso súbita, muy rápida, empieza a haber anorexia y también hacen cuadros febriles. ¿Sale? Ahí aquellos que tengan berilio o investiguen si tienen o no berilio o esta aleación que le llaman el metal duro. La neumoconiosis por sílice, por la silicosis, genera un padecimiento contra los otros que afectaban las vías aéreas. La silicosis como tal afecta el parénquima pulmonar, ya aparte la esponjita del parénquima pulmonar. ¿En dónde del parénquima pulmonar? Pues en la barrera aire-sangre, ¿no? Que ya vimos en la imagen inicial. Entonces, como genera un proceso inflamatorio crónico, va aumentando ese espacio microscópico de la barrera aire-sangre. Dijimos que alteraba la difusión de oxígeno con CO2 y va generando engrosamiento, cicatrización, hasta fibrosis, que ya es el engrosamiento completo tanto del parénquima como de las pleuras, ¿sale? Este se da pues, por inhalación de dióxido de silicón, compañeros, es pregunta de examen. La sílice se le conoce también como dióxido de silicón o sílice. ¿Sale? El patrón patognomónico se subdivide en crónica simple, subaguda, acelerada o aguda. ¿Sale?
El diagnóstico se da pues, principalmente por opacidades redondeadas en las partes superiores, es bilateral, obviamente se va a ambos lóbulos pulmonares, y la subclasificación, miren, me voy primero con la aguda, ¿vale? El patrón patológico, la aguda, se presenta exposiciones elevadas a polvo de sílice libre y los pulmones ya muestran consolidación, pero no hay presencia de nódulos, ¿sale? Cuando es muy alta la concentración de la silicosis, conlleva la muerte, ¿sale? Es grave esto, por eso la quise mencionar de forma inicial. La silicosis acelerada, esta se va dando ya por un tiempo, de aparición más corto, presenta fibrosis masiva progresiva, es irreversible, pero esto se puede presentar de 2 a 3 hasta 6 meses. Y la silicosis crónica se caracteriza ya por la formación de los nódulos. Miren, ya para que ustedes vean la presencia de estos nódulos en la parte del parénquima pulmonar, pues porque este paciente ya tiene al menos un año de exposición y algo interesantísimo es que hay presencia de ganglios linfáticos en toda la parte iliar y paliliar. Recuerden que los cilios es la parte media dentro del mediastino, aquí lo estoy señalando. La parte iliar, aquí ya se ve un montón de ganglios, que es cuando pues el cuerpo está tratando de defenderse un poco de la parte de la sílice, pero no sabe cómo defenderse. Entonces llega el macrófago, se lo come, no se lo puede comer, entonces empieza a aventar todas las sustancias proinflamatorias en esa parte que vimos de la barrera aérea-sangre hasta que se hace una inflamación generalizada y cicatrización. ¿Sale? Hace un tiempo tuve la oportunidad de entrar a una planta donde muelen el mármol y producen carbonato de calcio. Y ese carbonato de calcio está muy rico, está lleno de sílice. Y cuando entramos a la parte de producción, es brutal, impresionante la cantidad de polvo. Bueno, uno entra ahí, dimos un recorrido como de 2 minutos y salimos prácticamente blancos. Y ahora imagínense, hay trabajadores que están ahí 8 horas, ¿sale? Dice que están muy bien protegidos con su Tyvek y una mascarita de estas N95. Olvídense, imagínense lo que les puede suceder, ¿sale? Neumoconiosis por asbestosis. Ya casi vamos a terminar. Está por asbestosis. Pues el asbesto, ustedes ya saben, es el número 1 productor de cáncer a nivel pulmonar. Este se da por inhalación de fibras de asbesto, que cada vez está más y más en desuso. Pregunta de examen, compañeros. El asbesto también se le conoce como amianto. ¿Sale? Y alguna vez me tocó en una planta hacer un recorrido y dice, oye, ¿tienes láminas de asbesto, coberturas de asbesto en tus hornos? ¿Tienes controles de temperatura con asbesto? No, no, doctor, estamos libres de esto. Lo único que tenemos es amianto. Ah, ok. Entonces no hay asbesto, pero si hay amianto, pues el amianto es lo mismo que el asbesto. ¿Sale? Entonces ahora, este sí normalmente se da por una exposición crónica que puede aparecer inclusive hasta 20 años después del inicio de la exposición. ¿Quién puede estar expuesto a asbestos? Pues los propios productores de láminas de asbesto, los que produzcan coberturas para temperatura, productores de balatas, aguas automotrices, pueden tener exposición a asbesto, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Pues se depositan las fibras, estas son fibras, no son polvos, son fibras, recuerden la característica del tamaño de las micras, la longitud es muy característica de la fibra, se deposita principalmente en las bifurcaciones de la vía aérea, son como pequeñas espinitas, imagínense unas microespinas, que conforme se van abriendo las ramificaciones de la parte de los bronquiolos, se van depositando ahí esas espinitas, llega el macrófago, lo trata de imbuir, no puede, entonces avienta todo el sistema proinflamatorio y pues ahí empieza a ser un desastre ahí, y otra vez asbesto, igual a alteración barrera aire-sangre, y crónicamente va a producir alteración en las pleuras pulmonares. ¿Sale? Entonces, daña el epitelio alveolar, aparece una respuesta inflamatoria peribronquial, empieza a haber fibrosis, hasta que hay una fibrosis pulmonar intersticial difusa, y pues ya, las manifestaciones son ya dificultad respiratoria, disminución de la capacidad obviamente para hacer ejercicio, dolor torácico y tos. Algo bien interesante es que empieza a haber anomalías unguales en las uñas. Esto no es patognomónico de asbestosis. Recuerden que toda la patología pulmonar también termina manifestándose en las uñas. ¿Sale?
se empieza a ver esta uña plató, que es ese como un platito, es ese así como ondita, como un piquito de cisne, que le llaman también. Los dedos en tambor, es muy característico de la enfermedad pulmonar. Obviamente pueden manifestar cianosis y cambia inclusive el grosor de las uñas. ¿Sale? La calcificación diafragmática o pericárdica es un signo, este sí es muy patognomónico en la radiografía de la fibrosis pulmonar. ¿Sale? Aquí les presento una imagen. Por favor, compañeros, cuando tengan exposición a este tipo de sustancias, si ustedes consideren que es importante para la parte pulmonar, no solo pidan la tele de tórax, sino es su obligación pedir la lateral. ¿Sale? Una lateral izquierda es la que por protocolo se debe de pedir, y normalmente aquí ya se ven alteraciones o afectaciones que en la parte de la tele de tórax normalmente no se ven. Aquí cualquiera diría, no, pues es que sí está neumatizado y un poquito ahí de infiltrado, pero se ve bien. Pero ya cuando vemos las laterales, aquí es donde ya pueden captar lesiones ya incipientes que normalmente están a nivel de mediastina. ¿Sale? Las famosas calcificaciones, entonces tengan mucho cuidado. ¿Sale? Entonces, inclusive los puede llevar a derrame pleural, que esto ya es a la larga, 5 a 20 años después del inicio de la exposición. Esto normalmente ya es asintomático y el derrame es unilateral. Eh, y puede haber unas famosísimas placas pleurales. Miren, las placas pleurales ya son áreas de engrosamiento completamente de la pleura. Es el hallazgo radiológico más común de la exposición crónica al asbesto, pero pues ya prácticamente está muy terminal. ¿Sale? Afecta la superficie parietal de la pleura. ¿Con qué podríamos sospechar rápidamente o de una forma más incipiente alguna alteración ya a este nivel? Pues hagan una espirometría, porque muchas veces ya para que lo vean en una radiografía es porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Ya tiene afectación, ya tiene su derrame ahí pleural, ya tiene un montón de cosas. Fíjense, dos casos, ¿eh? El caso de ayer, el trabajador había sido expuesto a 6 toracocentesis hasta que terminó una pleurodesis, porque estaba haciendo y haciendo y haciendo derrame pleural, y finalmente le había tenido una exposición hace 7 años directa a asbesto porque trabajaba en una fábrica que producía balatas, ¿no? Y frenos. Pues imagínense, ¿no? Y todo el mundo no, pues es que tú eres muy propenso a hacer bulas y es genético, y pues resulta que el señor sí estuvo expuesto. Yo no me atrevería a aseverar a qué concentraciones, pero muy seguramente le estuvo expuesto a este tipo de asbesto o amianto, y por eso le hicieron hasta 6 toracocentesis, ¿no? Y acabó en una pleurostomía química, una pleurodesis, perdón. Y para que se den una idea, ¿no? De esto, y cualquiera diría, no, pues es que son casos rarísimos. Yo les confirmo que el día de ayer vi a un caso por este tipo de alteración. ¿Sale? Neumoconiosis en trabajadores del carbón, pues ya saben, ¿no? Minero, ya te tocaba la parte pulmonar, o sea, no hay mucho ahí que pensarle. Enfermedad de parénquima pulmonar causada por inhalación del polvo del carbón. Miren, aquellos que vivan aquí en Querétaro hace muchos años o que sean queretanos, ubiquen en Avenida Revolución un localito chiquito donde está el señor todo el tiempo envolviendo su carbón y vende bolsas de carbón. Imagínense cómo está su bendito pulmón. No sé si por ahí alguno lo puede ubicar. Yo alguna vez me acerqué con él y le pedí que usara una mascarilla con doble cartucho, pero obviamente se rió de mí y me salí, pero al menos lo intenté, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica? Pues la mancha del carbón es una lesión primaria, es muy característica, es patognomónica, empieza a haber progresión del crecimiento de estas manchas, debilitan la pared del bronquiolo. Este sí actúa a nivel de los bronquiolos, de los tubitos. Se va debilitando. Imagínense que las partículas del carbón van golpeando y golpeando y golpeando la parte de la luz interna del bronquiolo hasta que le hace un hoyito y lo comunica contra los otros bronquiolos y va generando un enfisema centrolobulillar. Es la característica principal de la neumoconiosis por trabajadores del carbón. La clínica presentan tos, obviamente trae esputo, como ya se rompe la integridad de las paredes, hay debilidad en la pared capilar y hay goteo, hay microsangrado. Entonces cuando sale la flema, pues sale ya con esputo, sale manchadita ahí de sangre. Y ojo, puede llegar inclusive a ser asintomática. El diagnóstico, además de preguntarle, ¿no?, en qué trabaja, tiempos de exposición, etcétera, normalmente se hace radiográfico. Hay opacidades redondeadas muy características y puede haber lesiones de menos de 10 milímetros. ¿Sale? Recuerden que
clasificación de radiografías de la OIT, que para mí es muy compleja, no es sencilla de entender, pero por ahí hay una clasificación de radiografías de la OIT, se los hago para su conocimiento, que hay hasta cursos de certificación en esto y normalmente el principal capacitador está en Perú, a veces viene a Ciudad de México, hay otro muy famoso en Ciudad de México, pero es complejo, ¿no? Y por último, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una bronquitis crónica, hay inflamación del árbol bronquial. La definición es que hay tos persistente durante al menos 3 meses al año y por 2 años consecutivos, que también entramos aquí a las guías GINA de asma, que es prácticamente la misma definición. Tratamiento, betagonistas, esteroides y anticolinérgicos inhalados, ¿no? Lo que prácticamente definimos con lo del asma laboral, es muy parecido al EPOC, pero ya tiene tiempo, ¿no? Ya 3 meses al año, 2 años consecutivos. Y tenemos una cosa que es la bronquitis obliterante, o sea, voy y vengo. Se inflaman las vías aéreas pequeñas, ocasiona obstrucción de la luz bronquiolar, ¿no? Se cierran. La obstrucción está causada por pólipos, inclusive puede haber pólipos intramurales, y la causa más común son gases irritantes. ¿Sale? Y hablemos nada más del cáncer pulmonar. El asbesto puede producir un cáncer que es patognomónico de la exposición por asbesto, que se llama el mesotelioma. Se da principalmente en el parénquima pulmonar y es súper agresivo. ¿Sale? En la parte del mesotelioma en las pleuras se hacen unos parches, como ya lo habíamos visto, y también puede hacer METs muy rápidamente la parte del hígado, y del hígado se va a donde ustedes quieran, pero mesotelioma, característico de pulmón, pleura y ocasionado por asbesto. ¿Sale? Tenemos el cáncer pulmonar per se, el que les decía del parénquima pulmonar, también lo produce el propio asbesto. Y por último, hay uno que se llama el carcinoma de células pequeñas, que se da también en la parte del parénquima pulmonar, y se da principalmente por exposición crónica a ésteres clorometílicos, ¿sale? Si por ahí alguno de ustedes maneja esta sustancia tan peligrosa, puede generar carcinoma de células pequeñas, ¿sale? No me voy a meter más a todo este mundo del cáncer, porque es para echarnos aquí otro día y medio hablando de puro cáncer, ¿sale? Cerramos con algo de pruebas de función pulmonar. La base importantísima que ustedes sí pueden hacer, pueden aplicar en sus sitios de trabajo en muchos lugares, es la espirometría. De preferencia, si tienen caso ya sospechoso o con alta exposición, hagan espirometría simple y postbroncodilatador. La pletismografía es el estudio muy parecido a la espirometría, pero se hace en una cabina cerrada, y este es el estudio estándar de oro para validar patrón restrictivo. Cualquier alteración desde la caja torácica, pleura o alteración en la barrera aire-sangre, se pide la pletismografía, recordando que la espirometría nos da únicamente el estándar de oro para patrón obstructivo. ¿Sale? Si en sus parámetros espirométricos sale alterada la FVC, la capacidad vital forzada, menos de 80, deben de ponerle, se sugiere patrón restrictivo, interconsulta neumo, se sugiere hacer pletismografía y cualquier otro estudio complementario, ¿sale? Pero no lo dejen así. La oximetría de pulso, pues ya está muy de moda, ahorita ya la mayoría de los civiles inclusive saben utilizarlo a la perfección para ver saturación de oxígeno, y obviamente pues las gasometrías, que también nos da mucha información, pero esta ya se utiliza a nivel hospitalario y normalmente es ya por especialidad, medicina interna o neumología. ¿Sale? Y aquí los dejo ya para cerrar la clase con una frase, curiosamente es un cómico que dice: hay tanta contaminación en el aire que si no fuese por nuestros pulmones no habría lugar para colocarlo. ¿Sabes? Es un cómico que se llama Robert Orben. Muy bien, compañeros, pues bueno, no sé si hasta aquí tengan alguna duda en particular, alguna pregunta. Perdónenme por haberme alargado un poquito el tiempo, los traté de compensar lo que llegué tarde por lo de la urgencia, pero estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Doc. Les voy a compartir en el chat, como siempre, el examen del día de hoy para que nos ayuden a contestarlo, y si tienen alguna pregunta nos las pueden dejar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas.
Listo, ¿Alguien ya está la que? liga del examen ahí. Gracias, Luis. Nos pregunta Hilda si nos podrán compartir la presentación. Sí, claro que sí, todo se lo subo, tanto el video, la presentación y el examen, en la plataforma de Google Classroom. Eh, Normalmente son entre 3 días hábiles que se los puedo subir. Muy bien. ¿Alguien alguna duda, pregunta, algún comentario, algún caso? Y fíjense que a partir de esto, de lo de broncopulmonar, pues hay que tomar, ¿no? Hay que hacer otro tipo de cursos. Yo los invito a que se certifiquen en IOS para hacer pruebas de función respiratoria, eh, y que aprendamos, ¿no? Más que nada, más que tener el certificado y el papelito, pues que aprendamos a hacer muy bien nuestras espirometrías, que es una herramienta para mí básica en la parte de la medicina del trabajo, que es de fácil acceso, la pueden hacer rápido, no es muy costosa y les da de veras muchísima información, ¿eh? Para hacer un buen programa de función respiratoria. Con las espiros pueden detectar a tiempo muchas cosas pulmonares. Recordando que la imagen, o sea, si tomo una radiografía, pues es solo en ese momento, ¿no? En tiempo real. Ya para que se vea algo en la radiografía, pues es porque ya el paciente ya tiene un buen rato, ¿no? Ya tiene un derramote o los nódulos estos, o ya se ve todo el velado, ¿no? El vidrio esmerilado ahí, ya tiene fibrosis pulmonar, imagínense cuánto tiempo ya pasó, ¿no? Y esto realmente con una espirometría, si la saben interpretar de una forma general, pues les va a dar mucha información. Ahora lo otro, recuerden que ahorita estamos en temporada COVID, ¿no? Ahorita vieron muchas de las patologías en general que manejamos, que comentamos, tienen síntomas sospechosos COVID, recordando que variable delta nos da principalmente dolor de cabeza, escurrimiento nasal, dolor de garganta, y de ahí se puede acompañar de cualquier otro. La variable alfa pues nos da dolor de cabeza, tos y fiebre, ¿no? Son los patognomónicos junto con cualquier otra variedad que ustedes quieran. Entonces, nuestra responsabilidad, compañeros, en este momento es, tengo un paciente con cuadro respiratorio, punto número 1, sospecho COVID, punto número 2, si puedo, lo testeo para detectar COVID, si está positivo o no, y punto número 3, dime en qué trabajas. ¿Sale? Oye, pues soy soldador, ya descarté que no es COVID, pues ahora sí me voy directo a todas las enfermedades que acabamos de sospechar como diagnóstico diferencial, y ahora sí ya se meten de lleno, hasta con mayor bioseguridad para ustedes. ¿Sale? Muchas gracias, Doc. Sí, de nada. Si quieren, esperamos unos minutitos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Si no, pues damos por terminada la sesión. Claro, Lick. Como siempre, doctor Alvarado, muchas gracias por su intervención. Realmente una buena charla como siempre. Gracias, Doc. Esperemos que nuestro público haya dirimido bastantes inquietudes, porque este es uno de los temas más frecuentes en la consulta y pues que pueden tener impactos fatales, ¿no? En el manejo inadecuado del mismo, ¿no? Sí, es Entonces, correcto, Doc. sí, las consecuencias de no rastrear esto muchas veces pueden causar la muerte. Entonces, esperemos preguntas. Sé que ya en el chat hay 3 Bueno. en el chat veo que hay 3 Ah. intervenciones. Es Hilda Salinas, que si nos podrían compartir la presentación. Hilda, te recordamos que en el asunto de nuestro grupo hay unas ligas. Estas ligas los dirigen a los sitios que hemos desarrollado para ustedes, donde pueden encontrar varios temas, dentro de estos los temas de capacitación. Entonces, allí pueden encontrar el acceso a nuestro Classroom, donde encuentran no solo la presentación, sino la grabación de esta presentación e incluso los exámenes que se realizan. Y perdón, Doc, si me permite complementar, también recordemos que más allá de la IPP o IPT que nos puede generar este padecimiento, es irreversible. O sea, no hay más que hacer. Cuando ya un paciente tiene una neumoconesis, tiene fibrosis pulmonar, bronquitis crónica, EPOC, ya, o sea, ya no hay más que ofrecerle al paciente, ¿no?
Por ahí en eso supieron un caso donde se hizo un trasplante doble pulmonar y finalmente terminó falleciendo, ¿no? La persona que tuvo la patología. Entonces, a lo que voy es que, además de que es compleja el manejo, es muy destructiva, ¿no? Y limita al paciente, pues ya para todo. Entonces, va más allá de que, bueno, pues ya sí le dio, ¿no? Sí le dio fibrosis, pensiónalo y ya, ¿no? Ahí muere. No, este paciente va a estar ahí tumbado el resto de sus días, porque son días lo que llegan a vivir, y pues ya, generamos una lesión que además es irreversible, y por último, la forma en la que muere el paciente por enfermedad pulmonar es horrible, se mueren asfixiados. Entonces no pueden, te la pasan tosiendo, no pueden respirar, se van asfixiando poco a poco, hasta que ya es insoportable o insostenible más bien el aporte de oxígeno y todo, hasta que ya empieza a haber una falla orgánica, ¿no? Entonces son enfermedades muy terribles, ¿ok? Pues muy bien, no sé si necesiten algo más, si les pueda servir en algo más.